Hola a todos, aquí les comparto un spoiler de esta gran serie BL, Burnout Syndrome, basados en la novela. No dudes en suscribirte para estar al pendiente de los nuevos spoilers que traigo para ti. Intentaré borrarlo ahora, siéntate y espera. Gracias de verdad, dijo Gira, aliviado y agradecido. Se sentó en una silla cercana, observando cómo Pen trabajaba en la computadora, accediendo al programa de desarrollo de KeepMind. Pen escribió comandos para intentar hackear el sistema de backend, pero cada intento resultaba en un mensaje de acceso denegado. Suspiró, agotado, y se recostó contra el respaldo de la silla. Si no puedes hacer nada, no importa, dijo Gira resignado. Intenté un ataque de fuerza bruta al backend, pero no funcionó. La otra opción es pedirle a alguien de Gitmind que lo haga, pero no quiero meter a otros en problemas. Esto es todo lo que puedo hacer. Con esto basta, dijo Gira. ¿Y ahora qué harás? Supongo que volveré a pintar, buscaré nuevas formas de hacerlo. No puedo seguir pintando para coeternamente, ¿verdad? Gira en su proceso de madurez aún tenía mucho que aprender sobre las verdades de la vida, pero a partir de ahora, cada día sería más fuerte. El mundo estaba lleno de personas amables y crueles. Su encuentro con Ko solo lo impulsó a esforzarse más para sobrevivir en su carrera. Quizás en el futuro encontraría un nuevo rumbo para su arte o incluso una nueva musa. ¡Qué ironía! Ambos estamos desempleados, dijo Pen, notando la expresión apesadumbrada de Gira. Para animarlo, recorrió una vieja táctica, leerle la mano. Déjame ver tu mano. Gira, entendiendo su intención, cooperó y extendió su mano derecha. Tras un breve análisis, Pen dio su predicción. No tienes líneas de fatalidad en tu carrera. No estarás desempleado por mucho tiempo. Espero que sea cierto, respondió Gira. Lo es. Alguien tan talentoso como tú será valorado en cualquier lugar. No tienes que preocuparte, dijo Pen, soltando su mano, como si también liberara los sentimientos que aún guardaba por él. Gracias, me voy, dijo Gira. Justo cuando Gira se despedía y estaba a punto de salir, Pem lanzó una última pregunta, una que había esperado mucho tiempo para hacer. Puede sonar cliché, pero ¿todavía podemos ser amigos? Gira se detuvo. Un silencio pesado lo envolvió por un instante antes de que su voz clara resonara suavemente. Sí, yo también esperaba esa pregunta. Una pequeña sonrisa se dibujó en su rostro, grabándose en la memoria de quien lo observaba. Gira se marchó, dejando a Pen con la determinación de seguir adelante. La primera noche, tras la ruptura con Gira, Ko fue directo a otra estación de trabajo. Tomó una pastilla para dormir que ya le había provocado náuseas varias veces y la tragó. Luego, con manos temblorosas, sacó un cuadro enmarcado y lo colocó en el centro de su habitación. Cerca de la cama, intentó acercarlo más antes de desplomarse en el colchón. Sus ojos afilados miraron el cuadro por un momento, hipnotizándose para conciliar el sueño. Era una imagen de él durmiendo, protegido por un ángel en su descanso. La segunda noche tras la ruptura con Gira, Ko se revolvió en la cama, dando vueltas incontrolables. Apartó las sábanas sintiéndose incómodo. No importaba cuánto lo intentara, no podía dormir. El cuadro junto a la cama parecía burlarse de él. El ángel en la pintura no le ayudaba a descansar. Decidió, se levantó, se vistió, tomó las llaves del auto y salió de la habitación. Ki llegó al dormitorio de Gira a la 1 de la madrugada. Se detuvo frente a la puerta número 69 y golpeó con fuerza, esperando que no fuera tan cruel como para ignorarlo. Al menos quería aclarar las cosas. Golpeó una vez, silencio, golpeó 2 veces, 3 veces. No se rindió hasta que, finalmente, la puerta se abrió, revelando a Gira en una camiseta y pantalones cortos. Su rostro limpio y pálido lo hizo añorarlo aún más. Solo verlo despertó en Ko el deseo de abrazarlo otra vez, pero cuando dio un paso hacia él, Gira retrocedió, dejando claro que el acercamiento solo existía en su mente. ¿Qué haces aquí?, preguntó Gira.
Te di un tiempo para descansar. Ahora puedes volver al trabajo. Haré como si nada de lo que dijiste hubiera pasado, dijo Ko, actuando como si el problema no existiera, como un tonto que no sabía cómo enfrentar la situación. Te dije que renuncié. Vete, respondió Gira, comenzando a cerrar la puerta. Ko la detuvo con la mano. No puedo dormir. ¿Puedes volver a dormir conmigo esta noche? Gira suspiró, con una mezcla de lástima y desprecio. Eres increíblemente egoísta. Si no puedes dormir, resuelve tu problema solo. ¿De verdad vamos a terminar por esto? ¿Sabes qué? Si no soy yo, alguien más lo hará, dijo Ko, repitiendo el mismo argumento que ya había usado antes, igual que Pem. Era una excusa gastada, una que mostraba su negativa a adaptarse. Si me hubieras dicho desde el principio lo que estabas haciendo, no dolería tanto, dijo Gira, con la voz quebrada por el esfuerzo de hablar. Escúchame, por favor, Ko insistió, no lo sabía, fue un tonto. Pensé que era algo bueno hasta que te enojaste. Gira apretó los puños, convencido de que Ko aún no entendía que había hecho mal. Guardó silencio, dejando que el otro hablara sin parar.